Bienvenidos una vez más a otro video de este canal. El día de hoy quiero hablarles de un libro que me pareció excelente y terrorífico. Y estoy hablando de nada menos que El misterio de Salem Slot, escrito por Stephen King. Pero, ¿de qué va este libro? El libro nos cuenta la historia de un pueblo, conocido como Jerusalem Slot. Este pueblo En ese pueblo siempre pasan cosas muy extrañas, pero todo empieza en esta historia con un escritor llamado Ben Mears. Ben Mears, cuando vivía en este pueblo y era pequeño, por un reto que le hicieron sus compañeros, tuvo que entrar a una casa, la vieja casa de los Marsden. En esta casa él presenció un hecho terrible, un hecho que lo marcó durante toda la vida. Luego, ya retirado de Salem Slot, él se convirtió en un escritor, pero fue gracias a esas vivencias que tuvo en la casa de los Marsden, en donde sacó tanta inspiración para diferentes libros. Sin embargo, él, para poder exorcizar todos sus fantasmas de la niñez, decide volver a su pueblo natal y así poder concluir con este trauma de su infancia. Así que regresa al pueblo y decide terminar una novela que está escribiendo él en la casa de los Marsden. Alquilar esta casa que tantas pesadillas le dio desde pequeño y poder así terminar su libro en este lugar para poder quitar todo el trauma que tenía desde pequeño. Sin embargo, al regreso de Ben Mears empiezan a pasar cosas muy extrañas. Si ya de por sí en el pueblo pasaban cosas extrañas, ahora empiezan a suceder cosas aún peores. En el momento en que él llega, aparecen dos misteriosos hombres. Uno es el señor Straker y su compañero Kurt Barlow. Este último nadie lo ha visto, pero se supone que estas dos personas llegan por negocios para poder comerciar diferentes objetos. Sin embargo, su verdadera razón de estar en Salem Slot es bastante oscura y pronto veremos cuáles son estas intenciones de estos dos sujetos. A la llegada de estas tres personas, el escritor Ben Mears, el señor Straker y su compañero Kurt Barlow, a el pueblo de Salem Slot, es donde se desatará todo el caos. Empezaremos a ver cosas muy extrañas, cosas que tienen que ver con homicidios, cosas que tienen que ver con sacrificios, tanto de animales como de humanos. Y entonces empezaremos a notar cambios en el pueblo, cambios que empezarán a incrementar en toda la población y que desencadenará la tragedia en Salem Slot. Y bueno, esta es a grandes rasgos la sinopsis de este libro. Debo decir que El misterio de Salem Slot es una de las novelas de Stephen King que a mí me ha atrapado y me ha aterrado como no tienen idea. En este libro el misterio se maneja de una manera increíble. El misterio de Salem Slot cuenta también la historia de unas criaturas. No voy a decir de qué criaturas estoy hablando porque yo creo que la mayoría ya sabe, y si no saben de qué criaturas estoy hablando, les recomiendo que no investiguen demasiado porque creo que esa es la esencia. Por eso se llama El misterio de Salem Slot, porque ese es el misterio, qué son esas criaturas. Pero desde el inicio Stephen King nos va arrojando pistas de lo que son estas criaturas. Criaturas que solo salen en la noche y salen para alimentarse de la vida de las demás personas. Este libro creo que es excelente en lo que es el misterio, se maneja muy bien este toque de misterio. Stephen King nos transporta, ¿sí?, a este pueblo tan raro y tan caótico
y donde vamos a ver cómo es que tantas cosas se van a empezar a desarrollar, tantas cosas oscuras en este pueblo. Stephen King también maneja muy bien a todos los personajes que aparecen en este libro, porque como les digo, es un pueblo, entonces vamos a ver bastantes personajes y cada uno se desarrolla de manera muy excelente. Cada quien los empiezas a reconocer quiénes son cada uno y te los va a ir presentando cuáles son sus personalidades. La verdad que todo el pueblo está muy bien trabajado y es un terror. Debo decir que este misterio es un terror bastante contemporáneo, a diferencia de otros libros que tratan de la misma temática, de estos mismos seres. A diferencia de estos otros libros, este libro trae ese terror, pero a un terror que puede ser más palpable en el contexto en el que vivimos. Y es que a pesar de que sí, este libro ya tiene sus años escrito, no se aleja demasiado de lo que es nuestra época, a diferencia de lo que sí hace, por ejemplo, el libro de Bram Stoker, porque el libro de Bram Stoker, donde trata sobre estas criaturas, se siente bastante lejano, se siente en una época que ya pasó demasiado tiempo y no sientes como que el terror pudiera estar a la vuelta de la esquina. En cambio, el misterio de Salem Slot de Stephen King logra crear ese ambiente en donde sientes que este terror sí puede sucederte a ti. Y es que estamos hablando de un terror cotidiano. El terror que maneja él es un terror que lo acerca mucho hacia el lector. Es un terror que puede pasarte en tu día a día. Y es que este libro, cuando lo leí en su momento, me pareció bastante particular porque tiene demasiadas semejanzas con otro libro como es It de Stephen King. Y es que si lo miramos a grandes rasgos, tiene bastantes similitudes con este libro. En primer lugar tenemos a un escritor, que será nuestro protagonista, que regresa a su pueblo después de mucho tiempo de estar fuera de él, y regresa a este pueblo y empiezan a pasar cosas extrañas a su regreso. En tercer lugar, vemos cómo este pueblo va a ser también protagonista de la historia, y también vemos, ¿sí?, a una criatura que será el que desencadenará tantas tragedias en este pueblo. Entonces, si lo vemos así, vemos cómo es que sí tiene bastantes características que se asemejan a It. Yo creo que esta novela pudo haber sido un inicio en lo que sería la carrera de Stephen King, porque este libro fue el segundo publicado por Stephen King después de Carrie. Carrie fue una novela que le catapultó a la fama, pero El misterio de Salem Slot es una novela muy trabajada. No es como Carrie, que es una novela más corta y ligera y fácil de digerir. El misterio de Salem Slot no. El misterio de Salem Slot es una novela que sí tiene bastante trasfondo, sí maneja muchos personajes y sí tiene como protagonista al pueblo. Entonces son bastantes personajes los que van a aparecer en esta novela. Stephen King, aparte de crearte terror, también en este libro analiza lo que es terror, analiza por qué tememos a ciertas cosas, qué es el terror en las personas adultas, qué es el terror en las personas que son jóvenes. Entonces, creo que en este sentido, aparte de solo meterte terror, también te invita a una reflexión. Entonces, es un libro que a mí me ha gustado demasiado. Creo que sí tiene sus cosas malas. Por ejemplo, el final, siento que el final fue bastante apresurado, pero bueno, es que los finales de Stephen King, como él mismo lo ha dicho, no tienden a ser planeados. Entonces los finales de Stephen King son muy aleatorios. No sabe, ni el mismo escritor sabe cómo va a terminar uno de sus libros, porque no los tienen planeados. Él con una idea empieza a escribir hasta donde pueda y vea cómo se desarrolle sus personajes. Entonces, creo que solo esa es la única parte mala del libro, el final, que sentí que sí fue muy flojo con respecto al villano principal, cómo es que fue derrotado, cómo es que los protagonistas lograron
terminar con él y acabar con él. Además de que el final es muy abierto, entonces nos deja ese misterio de qué es lo que verdaderamente pasó, si realmente se terminó con el terror en Salem Slot o por el contrario continuó. Entonces nos deja este misterio, pero la verdad aún así siento que es un libro bastante bueno, muy terrorífico. Este libro yo lo leía en las noches y de verdad me causaba terror. Entonces siento que es un excelente libro de Stephen King que maneja el terror contemporáneo y cotidiano de una manera excelente. Un misterio muy bien trabajado y unos personajes que de verdad te van quedando marcados cada quien. O sea, reconoces a toda la gente del pueblo, quiénes son, cómo piensan, los empiezas a reconocer muy bien porque Stephen King los desarrolla excelentemente. Espero que les haya gustado esta reseña, espero que les haya sido útil y que se animen a leer El misterio de Salem Slot por Stephen King. De momento eso ha sido todo. Recuerden estar suscritos a mi canal si les gusta el contenido que estoy haciendo. Recuerden que voy a seguir reseñando tanto libros de Stephen King como de otros autores y espero poderlos ver en un próximo video. Muchas gracias.